Hello, hello. Soy tu profesora Ana Choquehuanca, de la fabulosa área de comunicación, miembro del equipo de profesores de razonamiento verbal. Chapa tu cuaderno, un lapicero y empecemos. Hoy día aprenderemos plan de redacción, un tema de comprensión de textos, donde vamos a organizar varias oraciones y darle así un sentido coherente. En plan de redacción tenemos 4 criterios para organizar varias oraciones. Veamos el primero, que es deducción. Nos dice que va de lo general a lo particular. Es decir, que en este ejercicio vamos a ver conceptos, definiciones acerca de objetos, animales y lugares. Así tenemos el ejemplo de las barrancas, albergue natural. Recuerda que cuando te hablan de deducción, nuevamente te van a explicar un concepto, entonces tendríamos que buscar aquí un concepto acerca de barrancas. Recuerda también que cuando es un ejercicio deductivo, primero debemos elegir la oración que nos explique mejor, de forma general, las barrancas. En este caso, nuestra primera oración sería la 2, que nos dice: las barrancas del cobre sirven de refugio a una gran variedad de vida animal. Date cuenta que aquí nos están resumiendo rápidamente lo que es una barranca y también nos hablan de la gran variedad de vida animal, de forma general. Luego de ello, tendríamos como siguiente oración la 5, donde nos dice que se dice que el 30% de los mamíferos registrados en México habitan en las barrancas del cobre. O sea, de forma general nos hablan de la vida animal. Luego nos están hablando acerca de los mamíferos. Como siguiente oración tendríamos que hablar del oso negro, que ya estamos especificando, el puma y el venado, que son sus huéspedes predilectos. Luego tendríamos la 4, que también nos hablan acerca de animales, en este caso de las aves que viven en las barrancas. Y por último tendríamos a las aves migratorias, cada vez más específico. ¿Te das cuenta? Primero hemos comenzado de las barrancas, donde nos hablan de la vida animal de forma general. Luego hemos pasado a los mamíferos, luego a los osos negros, el puma, el venado, después a las aves, y de estas aves están especificando las aves migratorias. A eso se refiere con deducción, que va de lo general, vida animal en las barrancas, hasta aves migratorias también en las barrancas. Por ello, nuestra secuencia sería 2, 5, 3, 4 y 1. Pero te decía que aparte de la deducción, también tenemos otro criterio más: el cronológico. Recuerda que cuando te hablen de cronos significa tiempo. Y en este caso, en plan de redacción, estaríamos hablando de los hechos más remotos, es decir, desde los más antiguos a los más recientes. Como dice aquí, explican acontecimientos en orden cronológico según las fechas en las que se dio. En este caso tenemos Martin Luther King, es nuestro ejercicio. Si nos están hablando acerca de una persona, entonces es obvio que en las oraciones nos hablarán acerca de su vida. Si te das cuenta, ¿no? Nos dicen su mujer e hija. Acá nos hablan de su familia. El disparo, aquí nos hablan acerca del asesinato que se dio a Martin Luther King. Aquí nos hablan acerca de sus estudios. Aquí nos hablan del premio Nobel y aquí de su nacimiento. Y si hablamos de cronología, entonces tendríamos que comenzar exactamente por su nacimiento. Luego de su nacimiento tendríamos que hablar de sus estudios, o sea, sería 5-3. Luego de sus estudios hablaríamos de su familia, para pasar después a los premios que obtuvo y finalmente su deceso.
De esa forma nuestra secuencia sería 5, 3, 1, 4, 2. Entonces recuerda que cuando te hablen de deducción, este tipo de criterio se utiliza para conceptos, como lo hemos visto en el caso de las barrancas. Primero te hablan de forma general acerca de la vida animal que se dio allí. Y luego poco a poco pasábamos a mamíferos, pasábamos a los animales terrestres que vivían ahí, para pasar a los aéreos, las aves, y luego de las aves a algo más específico, ¿no? Las migratorias. Eso es deducción, va de lo general al particular. Y lo cronológico, vamos de los hechos más antiguos a los más recientes. Vamos ordenando según las fechas, según los acontecimientos. Veamos el tercer criterio, que es causa y efecto. Nos dicen que el criterio de causa y efecto se trata acerca de las causas, motivos, razones que van a dar origen a un determinado fenómeno y se concluye en sus efectos o consecuencias. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la resistencia arequipeña. Ya sabes también que para los ejercicios de plan de redacción primero debemos elegir la oración que debe iniciar nuestro ejercicio, nuestro textito. En este caso, la primera oración con la que debemos partir sería la número 2. Tendría que ser la número 2 porque aquí nos están hablando de que hubo una serie de revueltas en nuestro país durante el gobierno de Prado. Y dice que este presidente ordenó atacar nuestra ciudad. Aquí te están explicando el acontecimiento. Luego, como dice nuestra secuencia, tendría que ir la 4, donde dicen la causa residía en que era uno de los principales focos del descontento popular. Es decir, que primero nos presentan la situación y luego nos están hablando de la causa, el motivo, ¿no?, por el cual sucedió. Luego de la 4 tendríamos que hablar de la 5, donde nos dicen cómo fue el pueblo arequipeño, que también había preparado su defensa y que utilizó, ¿no?, ciertos elementos para repeler el ataque. Luego tendríamos la 3, donde nos hablan de que este pueblo arequipeño, de que nuestro pueblo arequipeño empleó cubetas de agua hirviente que eran arrojadas a sus enemigos. Y por último tendríamos que al utilizar estos elementos de guerra, Prado es vencido. De esa forma nuestra secuencia sería 2, 4, 5, 3 y 1. Siguiente criterio, orden de proceso. Como dice su nombre, estamos hablando en este tipo de ejercicios de un proceso. Se trataría entonces de aquellos ejercicios donde te van a enunciar un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos, de instrucciones. Por ejemplo, tenemos aquí, dice, proyecto de vida estratégico. Nuevamente debemos elegir la oración con la que debemos iniciar. Esta oración que debe iniciar todo el texto, recuerda que debe ser una que englobe a los demás, que nos esté explicando también de qué trata el tema. En este caso, nuestra primera oración tendría que ser la 2, donde nos habla de que para comenzar el proyecto de vida debemos conocer nuestros valores fundamentales. Es la que engloba primero este ejercicio. Luego de la 2 tendría que ir la 4, donde nos hablan de que debe definirse las metas a largo plazo. Primero conocemos nuestros valores, luego definimos nuestras metas, para luego pasar a conocer nuestra realidad actual, tanto interna como externa. Luego hablaríamos de la 5, donde nos habla de planes de acción para cada una de nuestras metas. Y luego, por último, tendríamos que tomar acción y aprender de la experiencia. Si te darás cuenta, nuevamente para este proceso estamos dirigiéndonos de lo general, valores, luego metas, más específico, luego, ¿no?, conocer nuestra realidad tanto interna como externa,
Luego definir planes de acción para cada una de nuestras metas y por último, cómo tomar acción y aprender de la experiencia. Tenemos así que nuestra secuencia sería 2, 4, 1, 5 y 3. Recuento de lo aprendido. Tenemos primero la deducción. Recuerda que en la deducción hablábamos de lo general a lo particular. Este tipo de ejercicios se da más que todo en conceptos o definiciones acerca de objetos, animales o lugares, ¿no? Teníamos el ejemplo de las barrancas y acá tenemos la primera oración que era las barrancas y la vida animal. Luego nos hablaban de los mamíferos, después de especies de mamíferos en las barrancas, luego de aves de las barrancas y por último, más específico cada vez, aves migratorias. Si te das cuenta, íbamos de lo general a lo particular, de la parte más general a lo más específico. Seguimos. Cronológico era el siguiente criterio. Vamos de los hechos más remotos a los más recientes en orden cronológico. Teníamos como ejemplo el nacimiento de Martin Luther King. Recuerda que cuando hablamos de una persona debemos comenzar por su nacimiento. Luego nos hablaban de sus estudios, pasábamos por su familia, luego los premios y luego lastimosamente su asesinato. En ese orden. Como ves aquí en la imagen, cuando hablamos, ¿no?, nuevamente de una persona, entonces primero comenzamos con su nacimiento, su familia, lo que sucedió durante su vida cuando estaba joven, adolescencia, juventud. Luego su familia, sus premios y luego pasaríamos al final de su vida. Siguiente criterio, causa y efecto, donde hablábamos acerca de los motivos, causas o razones que daban origen a un determinado fenómeno y concluían en sus efectos. Teníamos, por ejemplo, acerca de la revuelta de Arequipa, donde primero nos explicaban cómo es que Prado manda atacar a nuestra ciudad de Arequipa, luego nos dicen que manda atacar a Arequipa porque en Arequipa era el foco del descontento nacional. Acá nos explican las causas, luego nos dicen, ¿no?, lo que sucede, que Arequipa repele el ataque, empleando cubetas de agua hirviendo, y con lo cual Prado es vencido. A eso se refiere con causas y efectos. Nos habla acerca de las razones, motivos que van a dar un efecto, ¿no? Y último criterio, orden de proceso, donde nos hablan acerca de un conjunto de pasos de un procedimiento. En este caso nos habían hablado acerca del proyecto de vida. Para nuestro proyecto de vida primero debemos saber los valores fundamentales, luego definir nuestras metas, conocer nuestra realidad para tomar plan de acción para nuestras metas y por último, cómo aplicar y tomar verdadera acción en nuestra vida. Entonces, recuerda que en un orden de proceso te van a dar un conjunto de pasos. Terminamos. Indicaciones rápidas. Resuelve los ejercicios de la ficha en el cuaderno. Puede ser impreso o escrito. Repasa los ejercicios para próximos exámenes. Y recuerda, la vida es igual a conocimientos más habilidades por la actitud que le pongas.